Saludos, bendiciones. Este tema no es para los niños del catecismo del séptimo libro. Lo digo porque algunos están escritos y después llega el tema, y este no es tarea para ustedes. Este es para la formación de los presacramentales. El tema de hoy se llama reafirmar que Cristo resucitado se hace presente en la Eucaristía por la fuerza de su palabra y la acción del Espíritu Santo. Te preguntarás, fuerza de su palabra, ¿a qué se podrá referir? Y te diré yo lo siguiente, que la palabra es un verdadero don, es un regalo que Dios nos dio. Y si no, solamente piensa cómo le hace una persona sordomuda para explicarse a los demás qué es lo que quiere. La verdad, tiene muchas dificultades, tiene que enseñarse un lenguaje especial. Y tú y yo no valoramos lo importante que es ese regalo que Dios nos dio, que nos sirve para comunicarnos o relacionarnos con los demás. A veces pensamos que así como nada, pues nos enseñamos a hablar y utilizamos mal a veces este don que Dios nos dio. Lo usamos para hacer majaderías, para ofender a nuestros prójimos, por supuesto, pero nunca lo usamos para relacionarnos con nuestros hermanos, que es la intención que Dios quiso que tuviera con ese don. Por lo cual, es bien importante que tú sepas la importancia, pero también la fuerza de su palabra de Jesús no está en el viento, tiene que estar en nuestros corazones. Y obviamente su palabra viene ¿en dónde? En la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y si tú no lo conoces a Jesús ni su palabra, pues solamente te va a costar mucho trabajo relacionarte con Él. Por eso en ocasiones decimos hoy, o más bien escuchamos que dicen, a ti que te oye Dios, tú que sabes, pídele que me ayude con este problema, porque yo no sé. Y es eso, la ignorancia de no saber nada de la palabra de Dios. Porque a veces no nos importa ni lo más mínimo. Lo hemos dicho en otros temas, que hemos ido a misa y se proclama la palabra de Dios, se transmite, y al final de la misa podemos preguntar, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué entendiste de la palabra de Dios? Y no sabemos nada. Por lo cual yo te invito a que cuando tú estés estudiando o escuchando la palabra de Dios, pongas atención, abre tu corazón y tu pensamiento y trata de entender qué es lo que te dice. Pero eso que te dice hay que ponerlo en práctica, porque es una de las maneras más fácil de relacionarnos con Dios. Recuerda que Dios es uno solo, pero está formado por tres personas divinas. Y decimos tres personas divinas, fíjate lo sencillo que es. Para poderte relacionar, necesitas ser persona. Por lo cual Dios está formado por tres personas divinas: el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es fácil relacionarnos con Él. ¿Pero cómo? Con el conocimiento de su palabra. Si tú no conoces la palabra de Dios, se va a hacer más difícil, te va a ser más difícil interpretar lo que Él te dice. Y también, conociendo la palabra de Dios, vas a poder identificar que el mismo Dios es el que te habla. Entonces ya lo demás, para relacionarnos con sus hermanos, sería transmitir el mensaje que Dios me dio a mí, transmitírselo a mis hermanos, a mis papás, a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos, a mis hijos, a mis compadres, a mis vecinos. En otra palabra, evangelizar. ¿Te fijas? Y si fueras mudo, ¿cómo podrías comunicarla? No digo que no podrías, sí lo puedes hacer, pero sería utilizar un lenguaje de señas y movimientos. Por lo cual, vamos aprovechando este don o regalo que Dios nos dio. Vamos a escuchar con atención siempre su palabra, porque su palabra tiene fuerza. ¿Sí? Ese es un pequeño punto así nomás para entrar hacia el tema. Vamos a intentar hacerlo pequeño por el problema de que hay que subirlo por internet, lo que duran y por la memoria de nuestros teléfonos, que se acaba y pues hay que comprar otra y la verdad como que los recursos no alcanzan a veces. Entonces dijimos que la palabra es un verdadero don, nomás que lo hemos escuchado muchas veces y no sabemos cómo aplicarla. Entonces, resumen, entendimiento y aplicación. ¿Entendimiento en dónde? Concentrarme en la Sagrada Escritura. Y aplicación a mis hermanos. Vamos a ver otro pequeño punto de cómo la palabra de Dios. Yo creo que nunca has escuchado tú o has leído la creación. ¿Sí has oído? Que dice, hagamos o hágase. Y Dios Padre, solamente con su palabra creadora puede hacer todo. Un ejemplo sería como el de que se hagan los astros, que sería como el sol y la luna. ¿A quién ocupó Dios para hacer eso? Podríamos decir que a millones de esclavos, con millones de sogas, para jalar el sol y ponerlo donde está. Nomás por decirte algo, ¿cuántos esclavos utilizó Dios? Pero solo imagina, si utilizaban cuerdas o cadenas, se queman. Entonces, qué difícil poner el sol donde está. Pero solamente Dios, con su palabra creadora, lo pudo hacer. Y Él es todopoderoso y su palabra es creadora, que nomás dice, hágase, y se hizo. El día y la noche. ¿Quién lo acomoda así? ¿Quién separó la tierra y las aguas? Solamente con la palabra de Dios, que es creadora, se puede hacer eso. Nuestra palabra, la verdad, deja mucho que desear. Simplemente cuando te vas a casar, te comprometes a ser fiel y ¿para qué le sigo? Termino no siendo infiel. Te prometo que no volverá a pasar. Decimos en el trabajo. No, son palabras que se las lleva el viento. A los 3 días, fallaste, llegaste tarde,
no es el rendimiento que debe de ser. La palabra de nosotros es muy débil. Como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Pero la palabra de Dios, no. La palabra de Dios es creadora y tiene fuerza. Cuando estamos en la Eucaristía y el sacerdote menciona estas palabras que dice, tomad y comed, todos de él, porque este es mi cuerpo. Y beber todos de él, porque esta es mi sangre. Vuelvo a repetirlo, porque tuve un pequeño momento de respiración, no pude hacerlo bien, pero dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Así dice el sacerdote. ¿Por qué es que lo hace? ¿Por iniciativa de él? No, son palabras de Jesús. Son palabras donde Jesús instituye la Eucaristía. Y en el libro de Lucas dice bien claramente, en el 22, en el capítulo 22, en el verso 19 dice, hagan esto en memoria mía. Jesús está pidiendo que lo hagan en memoria de él. O sea, no es iniciativa de los sacerdotes, es iniciativa de Jesús para quedarse con nosotros. Simplemente recuerda en el otro tema, la promesa que nos hizo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo cual, es una orden de Jesucristo, hagan en memoria mía. Es un deseo de Jesucristo. Y esto lo hace el Padre cuando está en la consagración. Cuando ya está Jesucristo presente en la mesa eucarística. Por eso es bien importante que tú te enseñes a identificar, aunque sea estos pequeños datos, pero tú fíjate la fuerza de la palabra de Jesús. Y es que Jesús se presenta porque Él quiere, porque quiere quedarse con nosotros. Y te digo, no es el mismo hombre el que quiere decir eso, no. Es el mismo Jesús resucitado. Y se utiliza la fuerza de su palabra. Claro, también la acción del Espíritu Santo. No es como que el sacerdote quiera decir, voy a hacer presente a Jesús. Tiene que aparecer en esas ofrendas, en el pan y en el vino. No, así no es. Es una orden de Jesús. Háganlo en memoria mía. Y el sacerdote obedece. El sacerdote está repitiendo las palabras de Jesús. Y gracias a la acción del Espíritu Santo puede pasar esto. Porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1373, nos dice que Jesús está en su palabra, en la oración, en los pobres, en los enfermos, en los presos, en los más necesitados, en los sacramentos, en los sacrificios que hacemos, en la celebración del sacrificio que hacemos, toda la asamblea, en la persona, o sea, refiriéndonos al ministro, al sacerdote, que ya hemos dicho en otras clases que es una persona de Cristo. Ahí está Jesucristo. Pero lo más
directo que podemos encontrar a Jesús es en las especias eucarísticas, que eran antes pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo ves? ¿Conocías esto? ¿Verdad que no? Y es que esto también es llevándolo a la fe. Si tú tienes fe, vas a poder comprobar esto. Si tienes la oportunidad de comulgar, vas a sentir que Jesucristo está en ti. Cuando hables, vas a poder notar que Jesucristo está hablando por ti. Si piensas, vas a poder acomodar tu pensamiento a lo que Jesús quiere que digas de su palabra, con su fuerza su palabra. Obviamente, el Espíritu Santo actúa también en ese momento, dándonos esa fuerza también para nosotros podernos expresar. Pero quiero que te quede bien claro que cuando presentan las ofrendas, el pan y el vino, nosotros estamos en el ofertorio, estamos presentando las ofrendas, y el Padre está haciendo algunas oraciones sobre el pan y el vino. Pero cuando realmente es ese Jesucristo presente en la Eucaristía, es en el momento de la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Es que cuando están el pan y el vino, que ya se dijo unas oraciones, el Padre pone las manos sobre las ofrendas, y en ese momento el pan y el vino pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Jesucristo ya está presente. ¿Y te has fijado que por respeto a Jesús, que se hace presente? Claro, si lo crees, en ese momento, poquito antes de eso, suena una campana y nos hincamos como respeto, como una referencia a Jesús. Y hay mucha gente que no lo hace. Mucha gente que no sabe que desde ese momento Jesús ya está presente. Obviamente Jesús está en la reserva. En la reserva se quedaron de días atrás, un día atrás, que están en el sagrario, que están las hostias. El cuerpo de Jesús ya está ahí, no hostias. Es el cuerpo de Jesús que está ahí. Pero cuando se hace presente, exactamente en ese momento, cuando el Padre pone las manos sobre el pan y el vino, que anteriormente el Padre había hecho unas oraciones, desde ese momento Jesucristo se hace presente. No lo sabías, ¿verdad? Pero en ese momento la iglesia pide al Padre, a Dios Padre, que manda al Espíritu Santo a que bendiga el pan y el vino. Y por la fuerza de la palabra de Jesús, se conviertan en su cuerpo y su sangre. Fe y hacer la prueba. A veces muchos quieren criticar,
pero no es exactamente así como que, lo dudo, no, haz la prueba. Ten fe y confía en eso que nosotros celebramos, que es una enseñanza que tú debes de tener. Que la iglesia pide a Dios Padre que mande el Santo Espíritu a que bendigan el pan y el vino y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros, como que no nos cae el 20, como que lo dudamos. Pero esto te debe de servir para que te formes, para que te prepares. Porque a veces nos confundimos. Y más en la actualidad ahorita como estamos. Pensamos que Cristo está en otras partes que nosotros andamos inventando o buscando. Andamos esperando que nos hable. Andamos esperando que nos dé respuestas. Pero como empezamos ese tema, si tú no conoces la palabra de Dios, va a ser un poco difícil que puedas interpretar, que puedas entender lo que te dice Jesús. Conclusión del tema. Tenemos que aprender que Cristo resucitado se hace presente en la Eucaristía porque la Iglesia pide a Dios Padre que mande al Espíritu Santo a que bendiga el pan y el vino y se convierta por la fuerza de la palabra de Jesús en su cuerpo y su sangre. Y con la orden de Jesús, háganlo en memoria mía. Eso es lo que debes de aprender. ¿Qué te llamó la atención de esta reflexión? Medítalo y si puedes, haz un pequeño escrito de esa meditación que te llamó la atención. Y también haz otra reflexión donde pienses qué me puede comprometer para ser presente a Cristo en mi vida. Esas dos preguntitas. Trata de contestarlas, trata de reflexionar. Jesús nos habla diferente a ti y a mí. ¿Por qué? A mí me dice cosas un poquito más maduras, por mi fe un poco más madura. A ti te va a hablar un poquito más sencillo, pero te va a hablar. Que tengas buen día.